Tal saludos, estoy compartiendo el libro Atrapado en el cuerpo equivocado de Pablo Muñoz de Turrieta, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Recuerda escuchar los episodios anteriores, que de hecho son dos, con la introducción, los fundamentos que vamos a ver acá. Escúchalos para que puedas entender ya el desarrollo del libro, ¿no? En este episodio voy a compartir el primer capítulo, que se titula Fundamentos ideológicos de la ideología de género. Seguramente no lo terminaré en un solo episodio, ya que es un poco extenso, así que te invito a que nos escuches en el próximo episodio, en el cual espero terminar este primer capítulo. A nivel mundial se está haciendo una campaña centrada en la imposición de la ideología de género, no solo en el sistema de educación, tanto público como privado, en todos sus niveles, sino también en otras instituciones que rigen las distintas profesiones y oficios de nuestra sociedad, colegio de abogados, oficinas gubernamentales, etc. Ahora bien, el fundamento y las razones más profundas de dicha ideología no es una razón principalmente económica. La razón económica ciertamente que existe y juega un rol importante en la agenda abortista a nivel mundial, por ejemplo, pero no es la fundamental ni la más importante. La economía es un medio que a veces se emplea para promover algo más profundo, como en el presente caso, una visión distinta de la realidad. Pero la economía es un medio más, nada más. Uno de los problemas que debemos notar en muchas de las explicaciones sobre la situación contemporánea, la política o las ideologías reinantes, es que muchas veces son superficiales en el análisis del por qué ocurre algo. Es verdad que nunca es fácil el descubrir las causas de cierta situación, pero eso no es excusa para quedarse en un nivel superficial cuando hay elementos más profundos que alientan determinado pensamiento. No es extraño escuchar, por ejemplo, que las personas están motivadas por fuerzas racionales y que las creencias y acciones humanas son siempre determinadas por intereses o presiones económicas. Estas explicaciones nunca parecen suficientes. No es convincente, por ejemplo, que el dinero, los recursos naturales y las riquezas tengan un valor intrínseco y evidente en sí mismo. Y la razón se debe a que el valor de lo material está siempre determinado por una sociedad o cultura particular. ¿Cuántas veces se ha escuchado que los conquistadores intercambiaban oro por espejos a los indígenas y ambos quedaban contentos? Y esta determinación del valor de algo, a su vez, es moral, es decir, es consecuencia de una determinada filosofía moral adoptada por la cultura, la sociedad o la persona en cuestión. Lo que la gente valora económicamente es simplemente reflejo de lo que considera realmente importante para ellos. Por eso, la motivación real detrás de toda ideología hay que buscarla en el campo de las ideas, los valores y la moralidad. Dijera también la religión, ¿no? Con respecto a la ideología del género, que, cual invasión del pensamiento se cierne sobre nuestra civilización y cultura occidental, no podemos dejar de preguntarnos los fundamentos filosóficos que la motivan. Los ideólogos del género han aprendido de la historia humana, son conscientes de que la mejor forma de dominar al ser humano es por las ideas, por su pensamiento. El dinero y la economía son medios de dominación, pero secundarios. El tener o no tener riquezas no afecta lo más íntimo de la persona. Nuestra civilización lo resume en la frase: no solo de pan vive el hombre. En las situaciones más duras el hombre prescinde de lo económico, como lo demostraron aquellos que se mantuvieron firmes en su fe en los gulags, los campos de concentración soviéticos. Son las ideas, por el contrario, las que rigen el modo de ver la realidad, y es eso lo que todo ideólogo ataca. Es por eso que la guerra es profundamente metafísica, centrada en las categorías del ser y su manifestación en la realidad. Los ideólogos del género se manejan al nivel del pensamiento, conscientes de que una vez que han instaurado una idea,
es difícil volver atrás. Esta forma de dominación centrada en el modo de percibir la realidad fue también manifestada de modo magistral en nuestra cultura occidental en la historia de la tentación de Adán y Eva. En ese relato, la serpiente no tentó con bienes para así dominar al hombre. La serpiente tentó a nuestros padres por medio de lo más profundo de su ser, la realidad espiritual. El medio fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. La ideología del género, como aquella serpiente ancestral, es una invitación a regenerar un hombre nuevo, libre de la tiranía de la naturaleza y de su biología, para que por medio de la tecnología se reconstruya a sí mismo a imagen y semejanza de lo que su pensamiento quiera. En el relato del pecado original, sea un mito o realidad, nuestra civilización acuñó una verdad que nunca debiéramos olvidar. Al hombre no se le domina con dinero, se le domina con el pensamiento. Por eso, si hemos de tratar de la ideología de género, debemos comenzar preguntándonos su raíz filosófica, que es el verdadero fundamento de todo pensamiento. El resto es anécdota. Por eso, en este capítulo, analizaremos las ideas de fondo que motivan a este movimiento revolucionario. En los siguientes capítulos, analizaremos estas ideas y conceptos ideológicos desde el punto de vista de la ciencia y veremos cómo estos no tienen ningún fundamento empírico. Pero antes vayamos al marxismo y sus orígenes en el liberalismo iluminista, la propuesta comunista de la liberación de la mujer, las ideas del feminismo radical, las teorías del género y la igualdad, asimismo como la teoría de la política de la identidad y diferencia. Todas estas teorías tienen un común denominador, que son aplicaciones de distintos ámbitos de las ideas propagandistas del marxismo, y por eso es necesario el presentar primero esta ideología totalitaria. Luego veremos cómo se impone en todo el mundo la ideología del género, cual nueva religión de Estado. Orígenes liberales del marxismo. Una de las características del feminismo radical y la ideología de género es que fundamentan sus postulados en una libertad absoluta, desenfrenada, sin límites. ¿Alguna vez se preguntó por qué las feministas radicales marchan topless o desnudas? ¿Por qué confunden la desnudez con la liberación absoluta? Que se les ve muy mal, por cierto, ¿no? El argumento en favor del aborto se fundamenta en el mismo postulado liberal, ya que se presenta como un derecho, entre comillas, a decidir de la mujer sobre su propio cuerpo, en el cual el niño por nacer es un invasor que no tiene derecho a privar a su madre de su libertad. Es decir, no se niega que él por nacer sea una persona. Lo que se afirma es que no tiene derecho a privar a la mujer de su preciada, entre comillas, libertad, y por lo tanto es necesario sostener este derecho de la mujer a una autonomía sin restricciones. Ahora bien, como veremos más abajo, el feminismo radical y la ideología de género surgen desde lo interno del pensamiento marxista. ¿Por qué entonces esta visión exacerbada de la libertad, más acorde al liberalismo? Porque el marxismo surge del interno del liberalismo y, por tanto, no es de sorprenderse que en nuestros días el marxismo y el liberalismo se unan bajo una bandera común, las de los derechos de LGBT, el aborto, los derechos reproductivos y el feminismo radical. Pero vamos de poco en poco y veamos de dónde sale este tan mentado liberalismo y cuál es su relación con el comunismo. En primer lugar, aunque el marxismo tilde de extrema derecha a quien se oponga a la agenda del género, hay que recordar que la tal mentada derecha no existe más que en la mente del comunista. La distinción entre derecha e izquierda es una iniciativa de la izquierda en provecho de la izquierda para derribar los poderes de este mundo o apoderarse de ellos. ¿Cuándo surgió esta nueva distinción? En la Revolución Comunista de Francia, la Revolución Francesa de 1789. Anteriormente, nunca existió dicha distinción. ¿Quién es la derecha? Aquel que la izquierda denuncia o designa como tal. Así de simple, es un criterio totalmente arbitrario y que varía de acuerdo con la situación y el juego
que juegue el comunismo. Esto de que la izquierda define lo que es la derecha, pues bueno, es algo que nadie lo puede negar. ¿Cuál es de derecha? Pues bueno, lo que la izquierda diga. Por ejemplo, se puede decir, incluso Kass, ¿no? Milei, Vox, es extrema derecha. ¿Por qué? Pues porque ellos lo dicen. Continuemos. Pero de fondo, y esto es lo que hay que comprender bien, hay una lucha más profunda en lo más interno de la esencia del liberalismo iluminista y racional del siglo XVIII. Y aquí está la clave para entender la historia del pensamiento político contemporáneo. Al liberalismo le nació un hijo matón y rebelde, que se hartó de las consecuencias del liberalismo craso y adoptó una idea que venía gravitando ya desde la época de los sofistas en Grecia, el comunismo. Es decir, el comunismo se metió en la intimidad del liberalismo, siendo un producto o fruto reaccionario del mismo. Lo repitamos nuevamente, el liberalismo históricamente se manifiesta de dos maneras, como un liberalismo blando, al cual se le llama simplemente liberalismo, y un liberalismo de línea dura al cual se le llama comunismo. Los dos, en su esencia, son parientes y buscan lo mismo, aunque con distintos métodos. Ambos liberalismos, el blando y el duro, tienen sus raíces en el pensador suizo Jean-Jacques Rousseau y surgen debido a una contradicción interna de su pensamiento, que el Estado no es natural, pero es necesario para la recreación de nuestro estado natural original. Rousseau pintaba un cuadro paradisiaco en nuestra condición natural y animal, pero también dejó en claro que la humanidad había caído irremisiblemente en esa condición. Es decir, ahora vivimos en sociedades altamente desarrolladas con familias, moralidad, propiedad privada y leyes que la protegen, más los vicios consecuencia del lujo y las virtudes necesarias para sobrevivir. Para Rousseau, la caída del estado natural significaba que nos hemos convertido en animales sociales, morales, culturales, artísticos, racionales, políticos, y esta es la razón por la cual somos miserables. ¿Qué podemos hacer para remediarlo? El liberalismo duro, el totalitario, simplificador, el que logra una sociedad sin distinciones ni diferencias, en otras palabras, el comunismo, para así contrarrestar la influencia corruptora de la sociedad y la propiedad privada, esto nos llevaría más cerca del estado original de la naturaleza humana. Es por esa razón, como veremos, que Marx sostenía que en sus orígenes la humanidad vivía en una especie de sociedad comunista matriarcal. Para lograr esto, Rousseau planteó la instauración de una religión civil que suplante al cristianismo. No porque sí el comunismo se ha manifestado como una religión civil y de forma parecida lo hace la ideología de género. Y aquí viene el meollo de la cuestión. Fue el pensamiento de Rousseau el que inspiró a los jacobinos de la Revolución Francesa, los cuales instauraron la República Francesa para expulsar al cristianismo y en cuyo proceso masacraron a 100.000 personas con la guillotina en París y a otros cientos de miles en La Vendée. Y para complicar las cosas, estos revolucionarios actuaron con el apoyo del recién formado gobierno de los Estados Unidos e incluso adoptaron la Declaración del Estado de Virginia como base de la famosa Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del cual el liberalismo hace tanto alarde. ¿Pero acaso la Revolución Francesa no fue una revolución comunista? ¿Mm? Sí, fue ambas. De hecho, fue una revolución comunista y liberal, o, mejor dicho, fue una revolución iluminista, la cual incluye a ambos hijos, el liberalismo blando y el liberalismo duro. No porque sí, Marx diría años después que el error más grande de la Revolución Francesa fue el no haber matado a más personas. Voy a repetirlo, ¿no? El error más grande de la Revolución Francesa, según Marx, fue el no haber matado a más personas, y que cuando se impusiese su comunismo no debía fallar en eso. Y bien, que lo escucharon Lenin, Stalin, Mao, Castro, el Che Guevara, y ahora ha salido a la luz, ¿no?, que más que Stalin fue Rousseau, Nikita Rousseau. Entonces aclaremos nuevamente, Rousseau es el padre del liberalismo, ¿ya? Rousseau es el padre del liberalismo contemporáneo, que por una contradicción interna dio origen al liberalismo blando y al liberalismo duro. Ambos liberalismos representan un rechazo total al cristianismo.
El liberalismo blando triunfó finalmente en Francia, en los Estados Unidos y en Inglaterra. El liberalismo duro triunfó en los países comunistas, y después de tantos conflictos mortales, el liberalismo contemporáneo busca fusionarse nuevamente en una especie de marxismo liberal, cultural, lo que se conoce como neomarxismo. Esto explica el por qué surgen del interno del marxismo los argumentos liberales en favor de la libertad individual sin límites, las reivindicaciones de derechos inexistentes, como el derecho sobre el propio cuerpo y el derecho a decidir, invocados como argumentos del aborto, el divorcio, la anticoncepción e incluso la ideología de género. Todos estos son problemas derivados del liberalismo. La ideología de género, entonces, se manifiesta tanto en el pretender que los ciudadanos que se identifican como LGBT tienen el entre comillas derecho de vivir como quieran, perspectiva liberal, como también en el obligar al resto de la población a aceptar una ideología radical, perspectiva marxista. Es por eso que quede claro que la ideología de género es promovida tanto por el liberalismo como por el comunismo, aunque con distintos métodos. Y por eso, tanto quien afirme que existen supuestos derechos LGBT como quien intente imponerlos en la educación y otras instituciones de la sociedad está apoyando la ideología de género, por derecha o por izquierda, por decir así. El marxismo y la liberación de la mujer. Karl Marx, 1818-1883, y Federico Engels, 1820 y 1895, abogaron insistentemente por la igualdad de géneros, expresada como la liberación de la mujer. Esta es esta tal vez sea la razón del enamoramiento del feminismo radical por las teorías marxistas de la igualdad. Según Marx, es imposible llevar a cabo la revolución sin el fermento femenino. El resultado de esta revolución no solo va a ser la abolición de la propiedad privada, sino también la abolición de la familia, ya que ésta es la primera forma de propiedad. Es más, el feminismo radical posterior que veremos más adelante no tiene nada de original. Sus ideas son un plagio de la teoría comunista ya propuesta por Marx y Engels. La filosofía comunista, en resumen, plantea que la historia es dialéctica, es decir, consiste en una lucha interna entre grupos distintos, las diferentes clases sociales que buscan el poder para dominar. Es así que tenemos a explotadores y explotados, dominadores y dominados, que en esa lucha sin fin constituyen el desarrollo social. Marx vio que en su época la dialéctica se daba entre la clase opresora, la burguesía, y la clase oprimida y explotada, el proletariado. Y así como la burguesía destituyó a la sociedad feudal, asimismo el proletariado debía eliminar por la revolución a la sociedad burguesa, a la sociedad capitalista. Por lo tanto, la historia exige que el proletario se levante y elimine a la burguesía, de tal manera que lleguemos a una sociedad, el paraíso comunista, en la que no haya ni explotación, ni clases sociales, ni religión, ni cultura. Ahora bien, como la propiedad privada es vista como un obstáculo a la liberación del proletariado, Marx sostuvo que hay que eliminarla comenzando por la primera forma de propiedad, la familia. La razón es porque en la familia la esposa pertenece a su marido y los hijos a sus padres, y por esa liberación debe eliminar tanto la opresión de la mujer como liberar a los hijos de sus padres. El feminismo radical y la ideología de género, por tanto, buscan realizar este primer paso de la revolución marxista. Marx fue en sus comienzos influenciado profundamente por el filósofo socialista francés Charles Fourier, a quien se le atribuye el acuñar el término feminismo. Esta influencia se ve especialmente en su libro La Sagrada Familia, 1844, donde Marx presenta la condición de la mujer en la sociedad moderna como inhumana. Fourier es citado frecuentemente en esta obra, especialmente al proponer la emancipación de la mujer como medida de la emancipación general. Y Marx agrega, citando a Fourier, el cambio en una época histórica siempre es determinado por el progreso de las mujeres hacia la libertad. Engels, en su libro Las condiciones de la clase trabajadora en Inglaterra,
1844, propone un tipo de feminismo radical. Debemos admitir que en una reversión total de la posición de los sexos puede haber ocurrido solo porque los sexos han sido colocados en una falsa posición desde el principio. Si el reinado de la esposa sobre el marido, inevitablemente provocado por el sistema industrial, es inhumano, el gobierno prístino del marido sobre la esposa también debe haber sido inhumano. Si la esposa ahora puede basar su supremacía en el hecho de que ella suministra no solo la mayor parte, sino también la totalidad de la posesión común, la inferencia necesaria es que esta comunidad de posesión no es verdadera y racional, ya que un miembro de la familia se jacta de aportar la mayor parte. Si la familia de nuestra sociedad actual se disuelve, esta disolución simplemente muestra que, en el fondo, el vínculo de esta familia no era el afecto familiar, sino el interés privado escondido bajo el manto de una pretendida comunidad de posesiones. Es, sin embargo, en la obra conjunta de Marx y Engels, La ideología alemana, 1846, donde proponen una concepción materialista de la historia, según la cual la familia es simplemente una manifestación de las condiciones materiales siempre cambiantes de la historia. Para poder avanzar en un nuevo estadio es necesario que la familia sea disuelta. Históricamente, la familia ha sido considerada como la primera forma de relación social. De hecho, la división del trabajo comienza en la familia, encabezada por jefes de familia patriarcales. Es así que, según Marx, la esclavitud latente en la familia solo se desarrolla gradualmente y es su responsabilidad y culpa el que la propiedad privada se haya establecido, ya que el núcleo de la primera forma de propiedad privada reside en la familia, donde la esposa y los hijos son esclavos del marido. Esa esclavitud latente en la familia es la primera propiedad. Es por eso que, para Marx, de la abolición de la propiedad privada se sigue como consecuencia lógica la abolición evidentemente de la familia y la abolición de la institución del matrimonio. Incluso en su tesis sobre Feuerbach 1845, Marx afirma que la familia debe ser destruida en la teoría y en la práctica, ya que es una invención burguesa y el primer tipo de propiedad privada. En el proletariado la familia es de hecho abolida, ya que el concepto de familia no existe. Bueno, esto de destruir la familia ya lo han llevado a cabo con mucho éxito, ¿no? El Manifiesto Comunista 1848 afirma que de hecho la familia va a desaparecer con la desaparición del capitalismo, y esto lo va a lograr de dos maneras: liberando a la mujer de su esposo y liberando a los hijos de sus padres. Y en el Capital 1867, Marx afirma que contra ninguna otra persona los niños de ambos sexos requieren tanta protección como contra sus padres. Es decir, los padres no deben tener poder sobre sus hijos. No parece de hecho lo que propone, ¿No parece de hecho lo que propone la ideología del género al ensalzar el feminismo radical y exigir la liberación de los niños de sus padres por medio de la educación sexual? No es de sorprenderse, entonces, que las ideas socialistas de la igualdad sexual hayan sido abrazadas por el feminismo radical con el fin de abolir la familia para llevar a cabo su cometido. También se debe notar que Marx nunca dio datos que demuestren sus afirmaciones radicales, como por ejemplo que en el proletariado no hay familias. Marx afirmó que con la caída del capitalismo el modelo familiar iba a ser abolido, pero nunca dijo en qué iba a consistir la nueva familia y las relaciones humanas del futuro. Ese fue el acometido del feminismo radical. El paraíso comunista matriarcal, abajo el patriarcado. No podemos dejar de lado la cuestión del odio al supuesto patriarcado desarrollado en el pensamiento marxista, pero para esto hay que remitirse al antropólogo norteamericano Lewis Morgan, 1818-1881, quien sostuvo la teoría de que la institución doméstica más antigua fue el clan matriarcal, en el cual la madre dominaba a sus hijos y a sus muchos hombres. Su trabajo ejerció una gran influencia en la filosofía comunista de Marx y Engels, quienes inventaron el mito del paraíso comunista matriarcal. Fue basado en este trabajo que Engels ahondó desde el materialismo dialéctico marxista la cuestión de la mujer y la familia en su libro El origen de la familia.
la propiedad privada y el Estado de 1884. En su obra La sociedad antigua, 1877, Lewis Morgan presenta la evolución del hombre y la sociedad desde el salvajismo hasta la civilización actual, haciendo hincapié en los cambios acontecidos dentro de la institución familiar. Su estudio, basado en una expedición que realizó a territorios indígenas en el oeste de los Estados Unidos, parte del presupuesto que estas sociedades no han evolucionado todavía y nos muestran, en su salvajismo, los orígenes de la sociedad actual. La inmoralidad que nota en las tribus no es en realidad inmoralidad, sino un tipo de familia distinta, dice, centrado en la madre, la cual tiene hijos con distintos hombres, es decir, es simplemente un tipo de familia distinta. Morgan concluye que la familia monogámica es apenas un tipo de familia la cual nace como reflejo de la aparición y el desarrollo de la institución de la propiedad privada. Antes de ella habrían existido esquemas familiares muy diferentes a los de hoy, como observó en sus viajes por territorios indígenas. Siguiendo sus estudios, Engels afirma: el estudio de la historia primitiva nos revela un estado de cosas en que los hombres practican la poligamia y sus mujeres la poliandría, y que, por consiguiente, los hijos de unos y otros se consideran comunes. Engels afirma, sin ningún fundamento histórico o antropológico, que la forma más antigua de matrimonio es el llamado matrimonio por grupos, en el cual cada hombre tenía muchas mujeres y cada mujer muchos hombres. Incluso, primitivamente, los padres mantenían relaciones con sus hijos y los hermanos entre sí, pero luego sobrevino la exclusión. La primera exclusión moral fue la de las relaciones carnales entre padres e hijos, seguido por la exclusión de las relaciones entre hermanos. Es por eso que Agustín Laje nota que el feminismo lucha por la reivindicación del incesto y la pedofilia, porque la propiedad privada y la moralidad destruyen formas de familias salvajes que, sin embargo, al buscar imponerlas nuevamente, se las llama con el nombre de progreso. Ahora bien, el problema que nota Engels es que en estas sociedades antiguas la descendencia se establecía exclusivamente por línea materna, y que en estos matrimonios grupales solo se tiene seguridad sobre quién es la madre de cada niño. Para Engels, en esta comunidad primigenia y salvaje prevalecía la mujer. La economía doméstica comunista significaba predominio de la mujer en la casa, lo mismo que el reconocimiento exclusivo de la madre propia, en la imposibilidad de conocer con certidumbre al verdadero padre, significa una profunda estimación de las mujeres. Habitualmente, las mujeres gobernaban la casa, las provisiones eran comunes. De esto surge la noción del matriarcado, el cual era un tipo de sistema comunista primitivo. ¿Qué pasó con este paraíso comunista matriarcal? Como la se establecía por la madre, los hijos heredaban entonces de la madre, no de su padre, el cual era desconocido. De esa manera, Engels concluye, y lógicamente, que el hombre aumentaba de esa manera sus riquezas, como si éste no muriese tampoco, lo cual le permitió de a poco empezar a modificar también la forma en que se establecía la línea de descendencia y por tanto el derecho de herencia. Esta es la razón por la cual el comunismo abole la herencia y en países socialistas se le impone un impuesto tan alto que la mayoría termina en manos del Estado. Esto fue dando origen a la nueva familia, ya que al aumentar su riqueza, el hombre fue tomando preeminencia sobre la mujer. Esto generó un caos social, ya que cae el matriarcado, y afirma Engels, resultó de ahí una espantosa confusión, la cual sólo podía remediarse y fue en parte remediado con el paso al patriarcado. Es decir, que la aparición de la propiedad privada derroca al paraíso comunista matriarcal y nos trae el régimen de dominación masculina, el patriarcado. Por eso mismo afirma Engels que el derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas de la casa, la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. O mejor dicho, se convirtió en la reina de la casa y el hombre se convirtió en esclavo, ¿no? Basándonos más bien ahí en el varón domado de estervilar. Pero bueno, eso es lo que dice Engels. El feminismo radical recurre constantemente a la idea del patriarcado usando la terminología marxista.
La institución principal del patriarcado es la familia, y no están erradas desde el punto de vista ideológico, ya que, de hecho, para Marx y Engels, la lucha de clases tiene su origen en la propiedad privada que constituye la familia. Por eso, la familia representa una lucha interna que tiene una consecuencia social. Como afirma Engels, el hombre es en la familia el burgués, la mujer representa en ella al proletariado. Es por eso que, para Marx y Engels, la lucha de sexos y la lucha de clases tienen origen en la propiedad privada y deben en consecuencia unirse para acabar con el sistema que reproduce la dominación de las partes subalternas claramente identificadas, mujeres y obreros. Como resume magistralmente Agustín Laje, el mito funciona de manera más que sencilla, se construye una antropología de ficción donde las condiciones de existencia son un flujo de nuestros deseos de un mundo perfecto. Se busca a continuación un chivo expiatorio que provocó la caída y se plantean los conductos a través de los cuales es factible volver hacia atrás pero yendo presuntamente para adelante. De ahí que, paradójicamente, se digan progresistas. La lucha contra el supuesto patriarcado, entonces, constituye una etapa de la Revolución Violeta que va a acabar finalmente con la propiedad privada y con la familia como institución social, pues estas son para Engels el germen del mal. La liberación de la mujer exige, como condición primera, la reincorporación de todo el sexo femenino a la industria social, lo que a su vez requiere que se suprima la familia individual como unidad económica de la sociedad. Y bueno, de aquí continúa la sección titulada La filosofía del feminismo radical. Ya me voy acercando o ya pasé los 30 minutos, así que bueno, para no seguir extendiendo, esto lo voy a compartir en el próximo episodio. Unas cosas antes de terminar. Acá Pablo muestra que estas ideas vienen del liberalismo y del marxismo, cosa que es cierto, pero para nuestro caso, por ejemplo, para Hispanoamérica, Estados Unidos, ¿de qué lado se lo ha impuesto? Se habla acá mucho de Marx, de Engels, pero ¿no ha sido acaso el capitalismo con sus empresas la que ha destruido la familia? ¿A la que le interesa destruir la responsabilidad de los padres para proteger a sus hijos, para que ellos vengan y los mutilen, los perviertan, los deconstruyan? Ahora vemos ya, ¿no es cierto?, que se intenta aplicar estas, por ejemplo, la ESI en diferentes países y en algunos ya se lo está haciendo. Pero eso se viene haciendo hace rato en las series, películas, que se transmiten por las cadenas como Netflix, HBO, Disney. ¿Acaso la Planet Parenthood no es una empresa capitalista? Más bien en países que vienen del comunismo, como Rusia, se intenta proteger a los niños contra todas estas perversiones. Hasta la misma China, que es comunista. No estoy diciendo con esto que el marxismo no tenga que ver, porque efectivamente el marxismo, uno de sus principios es destruir la familia. Pero, por ejemplo, con la ideología de género. Es una teoría idealista. Si usted es materialista, esa teoría es totalmente falsa, porque la materia es cromosomas XY, XX, nada más. Y en tal caso lo contrario, que Pablo lo tratará más adelante, vienen a ser problemas genéticos, ¿ya? Que de hecho son bajísimos y que son la excepción a la regla. Entonces un marxista serio no puede estar a favor de esto. Efectivamente, como estamos acá con tantas contradicciones, habrá gente que se dice marxista y estará a favor de esto, por supuesto. De hecho, hay un libro de unos materialistas ateos que se llama Nadie nace en un cuerpo equivocado. Y de hecho, a ellos les entrevistan en un canal comunista. Lo puede buscar. Lo que quiero decir con esto, más bien sería, no creamos que solo la izquierda está a favor de esto. De hecho, el progresismo es transversal a la derecha y a la izquierda, y se ha ido imponiendo en nuestros países desde el capitalismo. En este punto recordemos lo que decía don Salvador Borrego, ¿no? Supracapitalismo y marxismo ya en la Segunda Guerra Mundial iban de pareja globalizadora. Esto no ha cambiado. De hecho, los pensadores de la escuela de Frankfurt, que eran gente de izquierda, curiosamente no se fueron para promover sus perversiones a la URSS. Se fueron a Estados Unidos.
se fueron a la Universidad de Columbia. Y desde ahí, hasta la fecha, Estados Unidos siguen promoviendo todas estas perversiones. Con esto no quiero decir entonces que la solución es del marxismo, evidentemente, ¿no? Pero sí toca tener claro que apoyar ciegamente el capitalismo cuando él ha sido el que ha promovido todas estas perversiones es iluso. Entonces miré al marxismo porque ahí no se van a promover estas perversiones. Si tuviéramos ideólogos del marxismo serios, al menos ideología de género, no. Pero, como aquí se lo he expuesto, ellos también intentan destruir la familia. Tal vez sea la solución crear algo nuevo. Tal vez ya apareció y lo destruyeron. Bueno, esa era una acotación personal. Así que bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Si te gustó, compártelo, suscríbete, dale me gusta, apoya al canal desde el enlace en la descripción a Pasacalle Podcast. Y bueno, saca tus propias conclusiones, lee el libro por tu cuenta si lo puedes hacer. Y me despido con esto hasta el próximo episodio en el que continuaremos con la lectura de este primer capítulo. Muchas gracias.